Esta es la película que narra el conflicto armado de Guatemala. En Guatemala vivimos una guerra de 36 años. Entre 1960 y 1996, muchas personas estuvieron involucradas en el conflicto armado. Durante los años de 1944 y 1954, hubo gobiernos que otorgaron derechos básicos a la población, como la educación, la seguridad social, el derecho laboral, los servicios de salud o la distribución de tierra para sembrar. Pero algunos guatemaltecos se opusieron porque las medidas afectaban sus intereses y señalaban que eso era parte de una amenaza externa promovida por los países socialistas. En esa época, los países capitalistas, liderados por Estados Unidos, que alentaban el libre mercado y la democracia, se enfrentaban a los países socialistas, también llamados comunistas, que privilegiaban la distribución equitativa de la riqueza a través de gobiernos fuertes. Con el apoyo de los Estados Unidos, los opositores guatemaltecos impusieron por la fuerza un nuevo gobierno en 1954 y limitaron las conquistas sociales de la revolución. El nuevo gobierno encarceló a 9,000 personas, casi una de cada 50 adultos. Además, prohibió los sindicatos y muchos partidos políticos y acusó de ser comunistas a 72,000 personas, 7 de cada 50 adultos de la población guatemalteca. A pesar del cierre de espacios, algunos siguieron protestando en las calles, exigían participación política y mejores condiciones de vida. El conflicto con el gobierno fue en aumento y en las calles muchas personas demandaban la solución a sus necesidades. En todos esos años, los gobiernos buscaron acallar las voces de protesta empleando la fuerza. En 1962, algunos ciudadanos y miembros del ejército buscaron derrocar al gobierno. Para ello se organizaron y buscaron armar a otros guatemaltecos para la lucha. Durante el tiempo que duró el conflicto armado, algunos guatemaltecos apoyaron a la guerrilla y otros al gobierno. Otros trataron de mantenerse al margen para sobrevivir. Algunos se unieron a uno u otro bando. El gobierno reclutó a miles de soldados que fueron obligados a perseguir o matar a la población. Además, por la fuerza organizó a casi 1 millón de hombres adultos para participar en las patrullas de autodefensa civil. En las comunidades, los patrulleros vigilaban a la gente y algunos participaron en la muerte de sus propios vecinos. Entre 1981 y 1983, el ejército atacó con fuerza muchas comunidades del occidente y norte del país, y la guerrilla no pudo defenderlas. Mucha gente fue capturada y otra se rindió al ejército. Muchas mujeres y niñas fueron violadas. Más de 1 millón de personas huyó de sus tierras. Muchas no volvieron más a sus lugares de origen. Alrededor de 200,000 personas se refugiaron en México y otros países vecinos. La mayoría de las víctimas de la guerra fueron miembros de la población. 4 de cada 10 muertos fueron niños y mujeres. Los testimonios conocidos señalan que el ejército cometió la mayoría de las violaciones a los derechos humanos. La guerra siguió, pero ya no alcanzó la fuerza de antes. Al final, las partes negociaron la paz, pero los acuerdos no tuvieron el apoyo de muchos sectores.
Para algunos la guerra parece haber quedado en el pasado, pero para otros guatemaltecos la guerra sigue presente. Para muchos la violencia y las pérdidas que dejó la guerra se funden con la violencia que hoy vivimos todos los días. La guerra dejó varias lecciones sobre cómo enfrentamos los guatemaltecos nuestros problemas. También enseñó que no se puede dejar atrás a aquellos sectores excluidos a lo largo de la historia.